Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Una actualidad que pasa por las tensiones, por cómo crece la tensión en torno a la crisis de Ucrania. En la ofensiva diplomática para evitar el peor escenario, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha reunido con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Moscú. El jefe del Elíseo ha trasladado los esfuerzos occidentales por rebajar la tensión mientras continúan las conversaciones diplomáticas entre Washington y Kiev. En su encuentro, Macron ha abogado por desescalar la crisis de Ucrania y evitar que la concentración de tropas rusas en las fronteras de este país se convierta en una guerra total en el este de Europa. El encuentro llega en la antesala de los ejercicios militares previstos entre las fuerzas rusas adicionales en Bielorrusia. Por su parte, Putin ha respondido que la seguridad europea es algo que importa tanto a Rusia como a Francia y ha agradecido a Macron su papel activo. Y mientras el máximo responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha advertido de que la crisis de Ucrania representa el momento más peligroso para la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría. Así se ha pronunciado en Washington tras reunirse con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien, por cierto, ha rechazado las críticas de que Estados Unidos está siendo demasiado agresivo a la hora de divulgar información sobre las intenciones de Rusia con respecto a Ucrania. Según Blinken, no es el mismo y tienen que enfrentarse a los hechos. Tras el encuentro, ambos han señalado cómo Estados Unidos, Europa y el resto de aliados trabajan para garantizar el suministro energético en el caso de que Rusia decidiera invadir Ucrania. We share a strong concern about the risks that are accumulating in the Ukrainian-Russian border. And certainly we are living, to my understanding, the most dangerous moment for the security in Europe after the end of the Cold War. But at the same time, we believe that there is still room for diplomacy. There is still room for discussing, for knowing which are the concerns of everybody, also the Russian concerns, in order to avoid the worst. Be prepared for the worst and try to avoid it. Entre tanto, la Unión Europea y Estados Unidos han acordado este lunes buscar otros productores de gas que garanticen el suministro de este combustible, un abastecimiento estratégico en el marco de esa crisis de Ucrania con Rusia, principal proveedor de muchos países europeos y en concreto de Alemania, que es el principal importador. Precisamente en el tablero de la diplomacia, Alemania parece haber sido el último país en tomar una postura en esta crisis y lo ha hecho aumentando su presencia militar en Lituania. Lo anunciaba la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, solo horas antes de que el canciller germano Olaf Scholz se reuniera en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Un gesto con el que Berlín trata de mandar una señal a Rusia de determinación de Alemania de apoyar a sus socios de la alianza. Y paralelamente, en el encuentro mantenido entre ambos mandatarios, Scholz y Biden han destacado que son fuertes aliados. En su comparecencia ante la prensa, Biden ha afirmado que ambos actúan como un frente unido en lo relativo a la crisis en Ucrania e incluso en las sanciones, aunque no han logrado mandar un mensaje común sobre el polémico gasoducto Nord Stream 2 que ansía Rusia y está diseñado para llevar gas natural ruso a Europa. Mientras que Biden ha advertido que se paralizará en caso de que Moscú invada Ucrania, Scholz no se ha sumado a la amenaza y, para esquivar la respuesta, ha subrayado que actuará de forma conjunta como aliado con los Estados Unidos. Russia invades. That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will. I promise you, we'll be able to do it. Our American friends, we will be united. We will act together, and we will take all the necessary steps, and all the necessary steps will be done by all of us together. Today to turning off and pulling the plug on Nord Stream 2? You didn't mention it. You haven't mentioned it. As I already said, we are acting together. We are absolutely united, and we will not taking different steps. We will do the same steps, and they will be very, very hard to Russia, and they should understand.
Y en esa comparecencia ante la prensa, Biden, que se ha mantenido en su discurso contundente, ha subrayado que sería prudente que los estadounidenses que aún continúan en Ucrania abandonasen el país. I think it'd be wise to leave the country. I'm not talking about our diplomatic corps. I'm talking about Americans who are there. I hate to see them get caught in a crossfire if, in fact, they did invade. And there's no need for that. And if I were they, if I had anyone there, I'd say leave. Mientras se suceden las reuniones diplomáticas para encontrar una solución pacífica, también aumentan las previsiones por si se llegase a producir un conflicto armado. Se prevén aumentos en el precio del gas, una posible crisis migratoria y amenazas a la ciberseguridad. Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, asegura que los aliados prevén aumentar su presencia en el este de Europa para tener una mayor capacidad defensiva a largo plazo y actuar como disuasión frente a la amenaza rusa. Stoltenberg ha recriminado a China que se sume a la exigencia rusa de que la OTAN no se expanda al este de Europa. Asegura que es un intento de coartar las decisiones de naciones soberanas. Cambiamos radicalmente de asunto y entramos ya en terreno de política económica y política monetaria. Christine Lagarde reconoce que las perspectivas de inflación se mantendrán elevadas durante más tiempo de lo esperado, pero confía en que se relajarán en el transcurso del año. En su discurso ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, la presidenta del BCE ha enviado un mensaje de tranquilidad, al señalar que la institución mostrará la determinación necesaria para garantizar la estabilidad de precios, tanto si las presiones de los precios se traducen en aumentos salariales superiores a los previstos o si la economía vuelve más rápidamente a su plena capacidad. Survey-based measures point to inflation returning to 2% by 2023 and remaining close to this level thereafter. And market-based indicators stabilize around levels somewhat below 2%. Lagarde asegura que la institución se mantiene vigilante y analizará en marzo los datos actualizados para tomar las decisiones pertinentes. Subrayaba además cómo extrema la vigilancia sobre cómo se trasladan los precios de la energía. In a few weeks, the March ECB staff projections will provide an updated assessment, taking the most recent data into account. This will help the Governing Council better appraise the implication of the surprisingly high December and January inflation figures for the medium-term outlook. In particular, we will carefully examine how higher energy prices will transmit through the economy and affect the outlook overall. Y con la volatilidad todavía a flor de piel en los mercados, hemos preguntado a los expertos qué puede pasar en la bolsa este mes de febrero, pero también en marzo y abril. José Luis Cava, analista independiente, cree que todavía quedan unas semanas de caídas, pero después del SP500 subirá. ¿Hasta cuándo puede caer el SP500? Bueno, ya que me he puesto la gorra de adivino, pues vamos a llevarla hasta el final. Pues hombre, hay un hecho, en este mes de febrero hay un hecho determinante, que es el 18 de febrero. En ese momento expiran contratos de opciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que de producirse un mínimo sea entre el 18 y el 25 de febrero, ¿de acuerdo? Poniéndonos en plan adivinos. Pero quiero que sigan fijándose ustedes. ¿Qué puede hacer en el mes de marzo y en abril? Pues miren ustedes las líneas verdes y las líneas rojas y observarán que la tendencia es alcista. Por lo tanto, en conclusión, desde un punto de vista estacional, debemos esperar caídas en el mes de febrero, al final de mes hacer un suelo, veríamos los mínimos y a continuación subidas durante los meses de marzo y abril. Y en página de política económica doméstica, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto a sindicatos y empresarios elevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros mensuales desde los 965 euros actuales. Tras la reunión celebrada en el Ministerio de Trabajo, la propuesta del Gobierno se sitúa en la banda media de lo recomendado por el Comité de Expertos sobre el SMI, que aconsejó una subida de entre 24 y 40 euros para este año. Nos movíamos en una horquilla entre 22 y 40 euros. A mí que me gustaría tener un salario mínimo de 1.000 euros. Esto es lo que vamos a trabajar y, como saben, hoy mismo en el canal administrativo ya está colgado el Real Decreto que se va a discutir sobre esta materia. Pero, insisto, voy a escuchar hasta el miércoles todas las posiciones y, desde luego, ojalá seamos capaces de llegar a puntos de encuentro.
Y el socio del gobierno del PSOE, Unidas Podemos, ha propuesto una batería de medidas para la futura reforma fiscal que supondría un aumento de los ingresos del fisco de casi 30.000 millones de euros al año. Un tercio de esta cantidad vendría de un nuevo impuesto de patrimonio que Unidas Podemos define como un tributo a las grandes fortunas. Además, también proponen rediseñar el impuesto de sociedades, lo que dicen aportaría otros 9.000 millones y modificar los tramos del IRPF, cuyo impacto sería de 6.000 millones. Creo que el aprendizaje ha de ser colectivo, y lo vuelvo a decir, con la vida de la gente, con las cosas de comer, no se juega. En segundo lugar, he dicho y me han escuchado que, claro, la opción era la que era, porque más allá de lo que una desee en política, opera la correlación de fuerzas y sabíamos que no daban los números. Cuando negocié con los actores políticos que tenía sentados enfrente, creían que no había peligro. En todo momento, y me han visto ustedes en un programa televisivo, sabía el lunes que no daban los números y que hacer depender una votación tan delicada de dos diputados de UPN era extremadamente peligroso. Pero bueno, hay voces que negociaron pensando que no había obstáculo y que no existían riesgos. Yo sabía que existían, tantos así como que lo hice público. En fin, aprendizaje colectivo, no juguemos con las cosas de comer. Bueno, estas eran las declaraciones de Yolanda Díaz cuando era preguntada en esa rueda de prensa sobre lo sucedido la semana pasada con la votación de la reforma laboral, en un contexto en el que estábamos diciendo cómo ha arrancado ya la negociación sobre elevar el salario mínimo interprofesional, y es en el momento en el que se ha realizado esa propuesta del Gobierno a sindicatos y empresarios, que se van a dar un tiempo hasta reunirse el próximo miércoles. Y ahora sí, cambiamos de asunto y hablamos de confianza. La confianza inversora en la actividad económica de la zona euro mejoró en febrero por segundo mes consecutivo. Así lo refleja el índice Sentix, que ha alcanzado los 16,6 puntos en su última lectura, por encima de lo esperado por los analistas, y de la lectura de enero, que se situaba en 14,9. De hecho, es el nivel más alto desde noviembre, cuando alcanzó 18,3. Dado que la actual ola de COVID parece haber tocado techo, los inversores se muestran cada vez más optimistas respecto a la situación actual y las perspectivas, ya que las restricciones empiezan a suavizarse. Sin embargo, los inversores están preocupados por los vientos en contra de la inflación y por una eventual política monetaria más restrictiva. Y el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista cae este martes un 1,33% con respecto al lunes, aunque se mantendrá por encima de los 200 euros megavatio hora. Se sitúa en los 203,7 euros, unos 2,8 euros menos que ayer. Por tramos horarios, el precio máximo se va a dar entre las 9 y las 10 de la mañana, a primera hora, mientras que el mínimo se ha registrado esta madrugada entre las 4 y las 5. En comparación con lo que sucedía hace justo un año, el precio del pool para este martes será 24 veces superior a los 8,3 euros megavatio hora del 8 de febrero de 2021. Y Hacienda convoca un mega concurso eléctrico para dotar de luz al Estado por 1.250 millones. La licitación se produce después de que el pasado 25 de enero el Consejo de Ministros autorizara la celebración del nuevo acuerdo marco para suministrar electricidad a la AGE por un valor estimado de 1.494 millones y con 2 años de duración, prorrogables otros 2. El acuerdo adjudicará los lotes a las diferentes empresas y fijará los precios ofertados para el suministro eléctrico durante su periodo de aplicación. Y más cosas, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España y otros 24 países por no proteger a los denunciantes de corrupción. Según publica El País, el Ejecutivo Comunitario les pide ahora información acerca de los motivos por los que no han trasladado a su legislación nacional la nueva norma europea para proteger a los denunciantes de casos de corrupción y de otros delitos que afectan a los intereses europeos. Se trata de una directiva que los países debían haber aplicado el pasado mes de diciembre. El Gobierno de España ya adelantó entonces que la transposición llegaría con retraso, porque entonces quedaban algunos flecos que esperaban resolver al inicio de este año para ya iniciar la tramitación, algo que de momento no ha pasado. Así, la Comisión finalmente ha iniciado esa primera fase del procedimiento sancionador, enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas.